Entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Alemania clama por un salvador, y un ocultista, Dietrich Eckart, cree haberlo encontrado. Tenía la visión de una Alemania regenerada, pero ¿cómo hacerla realidad? Necesitamos un Mesías. El joven Rudolf Hess se convierte en su primer discípulo. Así comienza lo que casi se convierte en una historia de amor. Un adolescente aspirante a soldado, Heinrich Himmler, ve la oportunidad de luchar por sus ideales. Las ideas mitológicas, raciales, biológicas, tienen un inmenso atractivo para él. Nunca dejaron de resultarle irresistibles. Y un imponente héroe de guerra, Hermann Göring, descubre una causa que da alas a su ambición. Quería modelar Alemania a su imagen. Este grupo de héroes e inadaptados se formó en el ambiente de violencia y desencanto de una nación rota, y su deseo de venganza los hizo cometer los crímenes más horribles de la historia. Y todos estos hombres pasaron de pelear en las calles a dominar casi toda Europa en apenas 15 años. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que crearon un monstruo y alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. Héroes e inadaptados. La historia del círculo de confianza de Hitler comienza en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. En un aeródromo al este de Francia, la escuadrilla alemana más famosa de todos los tiempos, el circo volador de Richthofen, aguarda su siguiente misión. 7 meses atrás habían perdido a su legendario líder, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Pero alguien ha dado un paso adelante para ocupar su puesto. Es un as de la aviación llamado Hermann Göring. Göring es un héroe nacional. En la Primera Guerra Mundial había servido en la infantería con gran valentía y luego se convirtió en un gran piloto. Derribó 22 aviones enemigos y eso le hizo merecedor de la máxima condecoración militar alemana, el Max Azul. Göring en sus años jóvenes era muy apuesto. Además era un hombre con principios, arrojado y valiente. Es una figura realmente impresionante, gracioso, ingenioso, un líder natural. De esos que si están en una habitación y hay 20 personas, enseguida están diciendo a las otras 19 qué hay que hacer. Hay rumores de que el emperador germano está a punto de tirar la toalla. Göring se muestra desafiante. La guerra puede ir mal y su escuadrilla se ha visto reducida a la mitad, pero él no es de los que se rinden. Göring reúne a sus hombres y les pide que ignoren todos esos rumores de que el Kaiser va a abandonarlos. Él jamás haría algo así, les dice. El Kaiser les será fiel como ellos le son fieles a él y se mantendrá firme por el honor de la patria. Göring anima a sus hombres a prepararse para la última batalla. Pero apenas los vítores empiezan a apagarse, llegan órdenes de cancelar las operaciones aéreas en el frente occidental. Esa orden fue un duro golpe para Göring. Significa que todo aquello por lo que ha combatido los últimos 4 años no ha servido para nada. Han perdido camaradas, han pasado muchas penalidades y parece que ha sido para nada. Todo se convierte en humo en 1918. El Kaiser los ha abandonado y ha huido a Holanda. Alemania está a punto de rendirse. Parece que británicos, americanos y franceses van a derrotar a Alemania sin pisar su territorio.
Para Goering, como para muchos alemanes, la noticia es un golpe devastador. Se sienten traicionados. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así? Yo diría que la tendencia general es buscar un culpable. Para Goering, la guerra no la han perdido los soldados alemanes en el campo de batalla, sino las cobardes maniobras de salón de los políticos de la izquierda. En ese momento, Goering, como otros muchos millones de alemanes, siente que le han apuñalado por la espalda. Goering recibe la orden de entregar su avión a los aliados, pero no tiene intención de obedecer a los que le han traicionado. Para impedir que caigan en manos enemigas, ordena a sus hombres que estrellen sus aviones en suelo alemán. Este gesto de rebeldía revela seguridad en sí mismo y la idea de que puede saltarse las normas, de que las reglas no son para él. Su país se habrá rendido, pero él no piensa hacerlo. Pero la Alemania a la que vuelve Goering es una nación en crisis. Cuando regresaron las tropas, reinaba un caos total en el país. Había millones de desempleados y una gran inestabilidad política y económica. Hay pobreza y hambre por todas partes. La ley y el orden han desaparecido y una revolución socialista sacude el país. Los intelectuales alemanes están divididos entre la extrema izquierda y una derecha radical. En el sur de Alemania, Múnich, la capital de Baviera, es un semillero de ideas extremistas. Entre la élite derechista de la ciudad, destaca un poeta y dramaturgo bávaro de 50 años, Dietrich Eckart. El nombre de Dietrich Eckart no se suele asociar al movimiento nazi hoy en día, pero de hecho es una de sus figuras más importantes, porque es él quien pone en movimiento esta fuerza política. Eckart tiene fama de bebedor, pero obtuvo éxito y fortuna antes de la guerra, y es un hombre rico y bien conectado. Es un individuo oculto y un poeta conocido, capaz de expresar sus opiniones con claridad. Pero sus puntos de vista son los de la extrema derecha, y acorde con los tiempos, su panfleto Auf gut Deutsch, o en buen alemán, es una diatriba violentamente racista y antijudía. Eckart también tiene contactos con un grupo ocultista secreto de extrema derecha, la Sociedad Thule. La Sociedad Thule estaba formada por un grupo de chiflados. Creían que existía una raza, la de los arios, dotada de una belleza y una fuerza casi sobrehumana, que procedían de la Atlántida. Se basan en la idea de que los arios eran la gran fuerza civilizadora de la historia y que los germanos procedían de ellos. El pueblo alemán, los teutones arios, eran superiores, porque así lo había querido el destino o la providencia. Por extravagantes que parezcan sus creencias, para la devastada psique germánica el mito de un pasado glorioso ofrece una vía de escape de la humillante realidad. Es importante a la hora de dar a los alemanes cierto sentido de identidad histórica. Alemania, como Estado, apenas tiene 40 años. Lo que une a los alemanes es ese impulso de descubrir las raíces del germanismo. ¿Qué significaba ser alemán? Pero el mito de la sociedad Thule tiene un lado oscuro. Creen que los superhombres arios se han debilitado por mezclarse con razas inferiores y moralmente corruptas. Ahora esas razas inferiores se han hecho con el control, y el caos que Eckart ve en Alemania es el resultado. Es la idea del chivo expiatorio. Afirma haber descubierto una conspiración mundial. Eckart cree fervientemente que los enemigos de la Alemania aria son los bolcheviques, los comunistas y los judíos. La raza judía está empeñada en destruir todas las demás culturas desde dentro, infiltrándose y corrompiéndolas desde el interior, como un bacilo. Nada respaldaba esto, pero se convirtió en la piedra angular de uno de los movimientos más poderosos de la historia.
Eckart quiere destruir a ese enemigo interno, pero para conseguirlo tiene que hacer llegar su mensaje a las masas. Necesita conectar con la resentida clase trabajadora. Mientras tanto, disuelta su escuadrilla, Hermann Göring regresa a Múnich. Vuelve de la guerra convertido en un héroe a ojos de muchos, pero siente un profundo resentimiento, rabia y frustración, porque después de tantos esfuerzos que deberían haber llevado a Alemania a la victoria, ha sufrido la más humillante derrota. Y Göring prueba personalmente el sabor de la humillación. La violencia callejera es habitual, y los oficiales desmovilizados como Göring son los principales objetivos de las violentas bandas socialistas. Sufre el ataque de unos matones que intentan arrancarle las insignias militares de su uniforme. No es la violencia física, sino la imperdonable afrenta al uniforme lo que le marcará para siempre. Lo que aumenta la amargura de Göring es el hecho de que su uniforme y todas las medallas que ha ganado ya no son símbolos que imponen respeto. Debía resultarle incomprensible. Habría sido impensable pocos meses antes. ¿Así recibían a hombres como él? Incapaz de encontrar trabajo en Múnich, el as de la aviación se ve obligado a sobrevivir como piloto acrobático. A principios de 1919 huye de Alemania. Esa necesidad de huir del caos se convertirá en una constante en su carrera. Pero otros, como Dietrich Eckart, están decididos a resistir. A principios de 1919, Eckart y los ocultistas de la Sociedad Thule ponen en marcha un plan para difundir su mensaje extremista. Forman un nuevo grupo político, el Partido Obrero Alemán. Es uno más de los numerosos grupúsculos que nacen y se reúnen en las cervecerías de Múnich. En los años 20, estas cervecerías son una especie de microcosmos de agitación política. Al principio, el partido no es nada especial, nada único. No es más que uno de esos grupúsculos antisemitas especialmente venenoso y vil, que suele gritar mucho y al que nadie se toma demasiado en serio. Pero la humillación de Alemania está lejos de acabar, y pronto recibe un nuevo golpe que facilita que las disparatadas teorías arias de Eckart encuentren un público receptivo. En el verano de 1919, los aliados victoriosos se reúnen en París y el 28 de junio firman con Alemania un documento trascendental, el Tratado de Versalles. Europa lo celebra jubilosa, pero para Alemania el tratado es desastroso. Impone compensaciones y reparaciones por la Primera Guerra Mundial. Nadie calcula el sufrimiento que va a suponer para el pueblo alemán las exigencias del Tratado de Versalles. Alemania tiene que pagar el equivalente a 860.000 millones de dólares actuales. Una quinta parte de su industria pasa a manos de los aliados y les arrebatan todas sus colonias de ultramar. En Europa, se ven obligados a ceder un 13% del territorio alemán a países vecinos. Casi 7 millones de alemanes pierden su ciudadanía y se ven forzados a integrarse en naciones como Polonia y Checoslovaquia. Los nacionalistas como Dietrich Eckart simplemente no podían aceptar que Alemania recibiese ese trato. Pensaban que era una gran humillación nacional. La otrora orgullosa Alemania de Eckart, la imparable locomotora industrial de Europa, está siendo despedazada. En agosto de 1919 se constituye un nuevo gobierno democrático, la República de Weimar, diseñado para sustituir al régimen autocrático del Kaiser. Pero para Eckart es un gobierno débil, en el que predominan los judíos y los liberales. Está decidido a hacerles frente con su partido, pero para ello necesita a un hombre capaz de hablar al pueblo, un líder inspirador.
La palabra Mesías es un término que Eckhart usa más de una vez en sus escritos. Tenía la visión de una Alemania regenerada, pero ¿cómo hacerla realidad? Necesitaba un Mesías. Tradicionalmente, los líderes han sido personas con pedigrí, pero en aquel momento había un deseo muy generalizado de un nuevo tipo de líder político que no fuera de la clase dirigente. Eckhart escribe en 1918 un poema en el que describe a una figura que llama el sin nombre o el grande, que es un simple soldado alemán de ojos de fuego que salvará al pueblo alemán. En 1919, en una asamblea del Partido Obrero Alemán, un espía se oculta entre los asistentes. Trabaja para el ejército alemán y debe informar sobre las actividades del partido. Pero ese espía descubre que esas teorías anticomunistas y antisemitas no están lejos de sus convicciones. Aunque su misión es espiarlos, hablan un lenguaje que él entiende. Inspirado por lo que oye, comienza a dirigirse a los asistentes. Se da cuenta enseguida de que su voz es persuasiva y de que la sala se ha quedado en silencio. Toma la palabra y todo el mundo se queda impresionado con aquel hombre que habla con tanta pasión y virulencia. Su nombre es Adolf Hitler. Eckhart está fascinado. Es un hombre que sube a las mesas y lanza arengas incendiarias. Eckhart rápidamente se da cuenta de que ese es el hombre. Él es el hombre que tiene que dirigirlos. En Hitler, Eckhart ve al líder que puede llevar su mensaje al pueblo, que puede difundir los ideales arios más allá de la élite metropolitana e incluso inspirar a una nación. Cuando se presentan, la atracción es mutua. Eckhart utiliza esa idea del Mesías y le dice en términos menos dramáticos que es un hombre de gran visión, que él es el hombre que puede dirigirlos y hacer cosas que otros no pueden. Hitler y él conectaron, aunque en muchos sentidos eran personas bastante diferentes, porque Eckhart era un vividor, fumaba y bebía, y a Hitler no le interesaba nada de eso. Lo que le gusta a Eckhart de Hitler es que es un soldado corriente, pero cuando se sube a un estrado consigue expresar con claridad ideas que Eckhart no es capaz de transmitir de la misma forma. Eckhart no es el único a quien Hitler cautiva. Entre los presentes hay un joven universitario, Rudolf Hess. Rudolf Hess es un hombre muy joven, muy impresionable, y cuando escucha a Hitler, se bebe cada una de sus palabras. Hess, de familia acomodada, había sido un soldado valiente y disciplinado durante la guerra. Él también había hallado refugio en la sociedad Thule, y en el momento en que oye hablar a Hitler, cae rendido bajo su hechizo. Vuelve a casa junto a su novia y le dice: he visto a este hombre. Y le demuestra su adoración por Hitler, describiendo las virtudes, las habilidades, el carisma y las cualidades mesiánicas del hombre que acaba de conocer. Así comienza lo que casi se convierte en una historia de amor. Su entusiasmo lo convierte en uno de los primeros discípulos de Hitler y en miembro fundador de su círculo interno. Pronto otros se unirán a él. Entre ellos hay un problemático joven de 19 años. Se llama Heinrich Himmler. Himmler había cumplido 18 años en los últimos días de la Primera Guerra Mundial y ansiaba probar su valía como soldado, pero era demasiado tarde. Una de las frustraciones de Himmler es que durante la guerra era demasiado joven para luchar, y para él es una gran frustración. Así que oculta una ambición militar frustrada. Himmler, escritor compulsivo de diarios y coleccionista de sellos, fue un niño enfermizo. Himmler es un joven bastante raro. No es precisamente sociable. Yo creo que está un tanto reprimido sexualmente. Tenía un profundo complejo de inferioridad que intentaba compensar mostrándose muy agresivo y muy destructivo en su trato con la gente.
Ansioso por mantenerlo al margen de problemas, su padre le hizo estudiar agricultura en la Universidad Técnica de Múnich. Pero Himmler tiene las mismas opiniones que los ocultistas Eckart y Hess, y sus ideas sobre la agricultura son muy diferentes de las de sus compañeros de estudios. Himmler es una figura misteriosa en muchos sentidos. Le encantaban los misterios, lo oculto, las leyendas. Estaba obsesionado con el concepto de Blut und Boden, sangre y tierra. La sociedad alemana volverá a sus raíces, volkisch, algo así como populares. Se convertirá en una economía más agrícola y volverá a ser una raza aria biológicamente pura. Así, Alemania tendrá una fuerza extraordinaria y podrá forjar un imperio. Para un joven como Himmler, este tipo de ideas casi mitológicas, raciales, biológicas, tienen un inmenso atractivo y siempre fueron irresistibles para él. Muy pronto, este aspirante a soldado conocerá al hombre que va a hacer realidad sus sueños y que le brindará la oportunidad de combatir por sus ideales. Pero de momento, aún está muy lejos de lo que llegará a ser. Aunque Eckart cree que Hitler es el redentor que había profetizado, reconoce que el joven agitador es un diamante en bruto al que hay que pulir. Eckart se convierte, por así decirlo, en el mentor de Hitler. Eckart viste a Hitler como un hombre respetable. Le consigue una camisa, una corbata, un traje y una buena gabardina. Y a continuación se lo presenta a posibles padrinos adinerados y les dice: mirad, él es el hombre que un día liberará y dirigirá a Alemania. Pero con frecuencia para Eckart, ese diamante es difícil de pulir. Sí, podías ponerle un traje y una corbata y peinarlo un poco. Pero cuando asistía a cócteles elegantes, empezaba a lanzar todo tipo de improperios contra los judíos, y eso asustaba un poco a sus anfitriones. Además, no paraba de comer, porque obviamente tenía hambre y era pobre. Era un hombre sin modales. Eckart fue refinando a Hitler, y a pesar de los 20 años de diferencia que había entre ellos, se convirtieron en amigos íntimos. La relación es la de maestro y alumno, incluso la de padre e hijo. Hay un sentimiento común que los hermana. Hitler se convierte en jefe de propaganda del partido, y los dos hombres se ponen a trabajar en las teorías y creencias del movimiento. Forman un equipo formidable. Hitler y Eckart se complementaban a la perfección. Aunque Eckart no era un buen orador, sí era un buen escritor, un gran teórico, mientras que las ideas de Hitler eran un tanto inconexas y no escribía bien. Así que Eckart tomaba las palabras de Hitler, las pulía, las ordenaba y se las devolvía, para que las recitara con aquella fantástica y poderosa oratoria que arrastraba a las masas. Y funcionaba a la perfección. Los nazis prometen recuperar los territorios robados y poner fin a las reparaciones impuestas por los aliados. Lo mejor es que son ideas muy simples, fáciles de recordar y que generan un gran rendimiento político. Eckart elige su grito de guerra, Deutschland erwache, Alemania despierta. El partido adopta un nuevo emblema al que los místicos de la sociedad Thule atribuyen un remoto origen ario, la esvástica, y el movimiento se rebautiza como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ha nacido el partido nazi. El movimiento comienza a cobrar impulso y gente poderosa empieza a fijarse en él. Hombres como el capitán Ernst Röhm. Para los nazis, Röhm, oficial del ejército alemán en activo, puede ser una figura clave, ya que tiene a su alcance hombres y armas. Röhm era un soldado condecorado en la Primera Guerra Mundial. Había recibido numerosas medallas al valor. Le gustaba la guerra, el ejército, el combate y el conflicto. Creía que solo se puede alcanzar un fin usando la violencia. Pero a consecuencia del Tratado de Versalles, el ejército de Röhm se había reducido a apenas 100.000 hombres. Los aliados estaban requisando y destruyendo su equipo.
El ejército elige a Röhm para formar en secreto grupos paramilitares extraoficiales y almacenar armamento. Röhm traficaba con armas, por lo que le pusieron el apodo de el rey de las ametralladoras. Utilizaba el miedo y la violencia para hacer su trabajo. Es un personaje desagradable, un matón, y además es adicto al poder y a la autoridad. Röhm se ve atraído inevitablemente por el mensaje nazi y por su carismático portavoz. Pero en su relación con Hitler no hay ninguna admiración. Para él, Hitler solo es un medio para alcanzar sus fines. No olvidemos que es un oficial, se cree superior a Hitler y piensa que éste debería estar a sus órdenes. En sus primeros tiempos, para el partido nazi, Hitler no era su líder, sino su pregonero. Era un hombre que podía conseguir muchos apoyos, y para alguien como Röhm podía resultar muy útil. Röhm se une al movimiento, apoya a Hitler económicamente y le presenta a militares patriotas de alta graduación. El partido está creciendo, pero si quieren cambiar las cosas, tienen que hacer algo más que reunirse en las cervecerías. En diciembre de 1920, Eckart y Röhm ven la oportunidad de llevar el mensaje nazi a las calles. Recaudan fondos para comprar el fracasado semanario de la Sociedad Thule. Es su primera incursión en la propaganda de masas, una herramienta que los nazis aprenderán a utilizar con eficacia. El periódico Volkische Beobachter es un ejemplo de cómo utilizan los medios de comunicación para difundir su mensaje. Cualquier editor de prensa actual reconocería que es una herramienta muy poderosa. En ese momento, Hitler no es más que el portavoz del partido. Pero Eckart, nuevo editor del periódico, no pierde el tiempo a la hora de vender su visión de Hitler como el Mesías de Alemania. Hitler no se ve como un Mesías, quizás un Juan Bautista. Él piensa que en algún momento aparecerá el Mesías. Pero Eckart se refiere a Hitler como Der Kommenden Großen, el grande que va a llegar, atribuyéndole los poderes místicos de un caudillo teutónico ario. Así atrapa la imaginación de sus lectores, pero también alimenta el ego de Hitler. Animado por hombres como Eckart, piensa que quizá es el hombre que va a salvar a Alemania. Así que Hitler empezó a verse a sí mismo como alguien dotado de poderes casi divinos. Eckart no es el único que ve a Hitler así. El ya devoto Rudolf Hess se consagra en cuerpo y alma al servicio de Hitler. Hess es uno de esos individuos del movimiento que podríamos definir como aduladores. Necesita admirar, respetar y adorar a alguien. Parece que Hitler se mostraba un tanto frío con él, pero eso no desanima a Hess, lo hace más atractivo, le da un tinte místico. Hess está casi enamorado de Hitler. Se siente cautivado por él. Es como un perrito afectuoso con él. Sabe que siempre va a vivir a su sombra y quiere vivir a la sombra de este hombre. Poco después de la publicación del artículo de Eckart, empieza a dirigirse a Hitler como el líder, der Führer. Y el Führer de Hess está a punto de transformarse. En julio de 1921, el partido nazi entra en crisis. Eckart descubre que el líder oficial del partido, Anton Drexler, está intentando fusionarse con otros grupos políticos. Hitler monta en cólera. ¿Es que pretenden que otros partidos contaminen su ideario? Inmediatamente presenta su dimisión. Pero en realidad Hitler no tiene intención de romper con los nazis. Es una maniobra muy hábil por su parte. Básicamente, dimite de su cargo para hacerse con el poder. ¿Cómo? Les dice, podéis apoyarme o seguir sin mí. Y él sabe muy bien que tiene un as en la manga. El partido va a apoyarle y lo sabe. Es a través de Eckart como Hitler exige ser nombrado presidente con poderes absolutos. Eckart plantea el ultimátum de Hitler al partido y pide una votación.
Por una aplastante mayoría, 543 contra 1, rechazan a Drexler y convierten a Hitler en su líder oficial. Eckart le entrega el control absoluto del partido nazi, pero no tardará en lamentarlo. Los nazis aún no son más que una pequeña organización marginal. Si quieren tomar el poder por la fuerza, necesitan más que palabras. Necesitan un ejército. No olvidemos que en ese momento la política en Alemania era sumamente violenta. Ernst Röhm empieza a crear el brazo paramilitar del partido, la llamada sección deportiva. En otoño de 1921 ya tiene 300 miembros y un nuevo nombre: Secciones de Asalto o Sturmabteilung. Las SA de Röhm intimidan a sus opositores políticos, pero es una banda sin disciplina. Necesitan un jefe, y como oficial del ejército, Röhm no puede desempeñar el puesto públicamente. Y justo en ese momento, vuelve a Múnich el hombre perfecto para ese trabajo. Hermann Göring ha vuelto, y el ambicioso ex-as de la aviación entra en contacto con la causa que puede darle el poder y la influencia que ansía. Göring piensa: debo unirme a este grupo. Es un movimiento pequeño en el que puedo ser un gran hombre. Göring no comulga con las ideas extremistas de Hitler, pero está dispuesto a dejar a un lado cualquier objeción moral en su búsqueda de poder y reconocimiento. Vio en el nazismo una forma de prosperar. Pensaba en su propio interés. Quería modelar a Alemania a su imagen. Un día después de escuchar a Hitler por primera vez, los dos hombres se reúnen y Göring comprende el valor que tiene para Hitler y el partido nazi. Es una celebridad, es famoso. La gente adora a Göring. Es bueno tenerlo en tu equipo. Junto con los otros miembros del creciente círculo de confianza, comenzará a sacar de las sombras al joven partido nazi. Mientras Hess sigue reclutando a nuevos miembros y Röhm facilita el entrenamiento secreto con armamento, Göring se concentra en convertir a la Sturmabteilung en una fuerza formidable. Göring era indudablemente un político capaz y un eficaz organizador de la sección de asalto. Sabía lo que hacía. Hitler declararía más adelante: Yo le entregué una turba de desarrapados y en poco tiempo organizó una división de 11.000 hombres. Pero mientras Göring, Röhm y Hess ascienden, Dietrich Eckart se ve cada vez más aislado del círculo más próximo a Hitler. De hecho, pensaba que Eckart podía convertirse en un lastre como operador político. Bebe demasiado, muchas ideas y cero acción. Simplemente no era lo bastante revolucionario. Hitler se está cansando de su mentor y Eckart se refugia aún más en la bebida. Eckart empieza a tener serias dudas. De hecho, acusa a Hitler de tener delirios mesiánicos, lo que resulta irónico, porque siempre había estado buscando un Mesías. Y ahora que lo tiene, no es como él quería. Hitler tacha a Eckart de fatalista, pedante y pesimista. Creo que Eckart despierta de repente y se dice: he creado un monstruo político que no voy a poder controlar. Ernst Röhm también se enfrenta a una crisis. Ha empezado a llamar la atención de sus superiores en el ejército, preocupados por su creciente implicación en la política de extrema derecha. Le dan un ultimátum: debe elegir entre su carrera militar y el partido nazi. Röhm tiene que decidir si se queda en el ejército para contribuir a restaurar la grandeza del ejército alemán o si une su destino al de los nazis. Para él es una decisión muy difícil. Por ahora, Röhm sigue reclutando voluntarios para su milicia, y un joven idealista particularmente entusiasta despierta su interés. Es el aspirante a soldado Heinrich Himmler. Gracias a Röhm, Himmler puede llevar el uniforme. Piensa: puedo ser un soldado. Quizá de mentira en cierto sentido, pero puedo ser como un soldado, y eso le atrae. Röhm introduce a Himmler en el partido nazi
y en agosto de 1923 se convierte en su miembro número 14.303. Al principio, permanece a la sombra de su mentor. Nada indica que se convertirá en el más sanguinario y temido antisemita de todos ellos. Todos los actores están ya en sus puestos. Solo falta que interpreten su papel. Los acontecimientos juegan a su favor, ya que Alemania está inmersa en el caos económico y la hiperinflación hunde la economía. El precio de una barra de pan pasa de 165 marcos a más de 1.000 millones en 10 meses. La hiperinflación de 1922 y 23 tiene un efecto traumático para los alemanes. De la noche a la mañana, grandes fortunas pierden su valor. Fue un año en el que muchos alemanes no sabían qué iba a pasar. ¿Iba a hundirse todo lo que les rodeaba? ¿Quién rescataría a Alemania de la crisis? El gobierno de la Weimar no tiene más remedio que incumplir los pagos a los aliados. Como represalia, tropas francesas y belgas se apoderan de uno de los pocos activos de valor que le quedan a Alemania, el Ruhr, el corazón industrial del país. Por primera vez tropas extranjeras ocupan territorio alemán. No hay nada peor para un pueblo que una ocupación. Y para los alemanes, un pueblo muy orgulloso, es un verdadero insulto y una humillación. Para Göring y los nazis, esto es una llamada a las armas. Así que se dan las condiciones perfectas. Un colapso de la economía y la ruina de las clases medias. Creen que este es el momento. En 1923 dicen, vamos a dar el golpe. Göring sabe que el tiempo vuela y quiere entrar en acción ya. La crisis económica está afectando a las reservas del partido y las milicias de las SA están inquietas. Para Röhm ha llegado el momento de tomar una decisión. Elige abandonar el ejército y apostarlo todo al éxito de un golpe de Estado nazi. Röhm anima a Hitler, insistiendo en que gran parte del ejército los apoya y no se opondrá a ellos. Todos coinciden en que ha llegado la hora de tomar el poder. ¿Pero cómo? La inspiración llega del exterior. El ultraderechista más famoso de Europa, Benito Mussolini, había tomado el poder por la fuerza en Italia meses antes. Había conseguido un enorme apoyo popular y marchó sobre Roma con una milicia de 30.000 hombres. Göring dijo, no esperemos el apoyo electoral ni el apoyo masivo del pueblo. Hay que tomar el poder como ha hecho Mussolini, y ya lo justificaremos después. El plan es tomar primero Baviera y luego marchar contra el gobierno nacional en Berlín. El objetivo del putsch, o golpe de Estado, es derrocar al gobierno bávaro en Múnich y después al gobierno de toda Alemania. Así de sencillo. Baviera está en manos del jefe de policía, del comandante militar y del primer ministro estatal, Gustav von Kahr. Si consiguen poner a estos tres hombres de su parte, tendrán el apoyo de la policía y el ejército. Pero hay un problema. A diferencia de Mussolini, Hitler aún es desconocido fuera de Múnich. Para tener alguna posibilidad de triunfar, necesitan una figura provisional conocida en todo el país. Buscan el apoyo del general Erich Ludendorff, héroe de la derecha alemana y uno de los grandes jefes militares de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff es el arquetipo del gran general prusiano y es una figura muy respetada entre los alemanes. Cuando los nazis oyen que el primer ministro von Kahr va a dar un discurso en la Burgerbraukeller, una de las grandes cervecerías de Múnich, y que los jefes de la policía y el ejército bávaro estarán con él, saben que tienen que actuar. Los nazis temen que von Kahr se les vaya a adelantar. Están convencidos de que va a declarar la independencia de Baviera de Alemania y no quieren que eso ocurra. Piensan muy bien. Hay que actuar rápido. Tenemos que hacerlo ya. Göring moviliza a las tropas de las SA. Él y Hess dirigen el asalto de la Burgerbraukeller.
Su plan es irrumpir en la reunión y capturar a los 3 actores clave del golpe. Unidades de las SA bajo el mando de Romy Himmler tomarán el control de los principales edificios militares y policiales de la ciudad. Todos esperan la señal para entrar en acción. Este es el momento que Goering estaba esperando. Viste su mejor uniforme militar con el Max azul. Es un momento trascendental para él porque puede reafirmar su condición de militar. Goering piensa a lo grande. Cree que esto será la chispa que pondrá en sus manos a Alemania. Para los miembros del círculo más próximo a Hitler, es el momento que esperaban. Saben que es su oportunidad de hacerse con el poder y demostrar de qué madera están hechos. Goering llega a la Burgerbraukeller con 100 de sus mejores hombres de las SA armados hasta los dientes. 600 hombres rodean el edificio. Las tropas de Goering son disciplinadas y van bien uniformadas. Por eso, cuando bajan de sus camiones, la policía local cree que son unidades del ejército regular y no les cortan el paso. El engaño funciona. En el interior, como estaba previsto, están Gustav von Kahr, el jefe de la policía y el comandante militar. Goering y sus hombres irrumpen en la cervecería y montan una ametralladora Maxim en una esquina de la sala, lo que les da el control absoluto sobre todos los asistentes. Y se abren paso hasta el centro de la sala, despejando el camino a Hitler. Él entra rodeado por las SA y toma el control. Dispara al techo y llueven trozos de escayola. Hitler declara el comienzo de la Revolución Nacional Socialista. Y comienzan a negociar con el triunvirato. Hitler intenta convencer a los 3 líderes para que se unan al golpe, pero se niega. Von Kahr y los otros 2 no quieren saber nada. No le dicen a Hitler, te apoyamos, estamos contigo. Hitler necesita el poder de persuasión de alguien con renombre, pero el general Ludendorff no ha llegado. La figura carismática que han reclutado para que les dé brillo y autoridad no se presenta. Pistola en mano, Hitler los amenaza, pero no cede. Hitler es consciente de que no pueden empezar a disparar a la gente. Con eso no consiguen nada. Aquello está siendo un desastre. Mientras tanto, Hess busca a oponentes políticos relevantes para secuestrarlos y sacarlos de la ciudad, mientras Goering controla al público. Goering intenta mantener el control en la cervecería y decide mostrar su autoridad desabrochándose el abrigo para mostrar su Max azul. Y empezó a bromear con ellos. Les decía que estuvieran tranquilos, que tenían cerveza de sobra. Ahí es donde aparece el mejor Goering, o el peor, se podría decir. Una vez que la cervecería está controlada, Röhm recibe la llamada para entrar en acción. Ordena a sus hombres que tomen el Ministerio de la Guerra bávaro. Himmler porta orgulloso la vieja bandera imperial. Dicen que siempre se situaba detrás para animar a los demás a avanzar. Puede que sea una calumnia sobre su carácter, se podría decir, pero en esta marcha era el portaestandarte. Se diría, estoy haciendo el papel de un soldado. Estoy siendo muy valiente. Ahora estoy con los hombres, con las tropas de a pie. Por toda la ciudad, las unidades de las SA se acercan a sus objetivos. En la cervecería, Goering se esfuerza por mantener la calma y las negociaciones de Hitler están en punto muerto. En un intento de dar la vuelta a la situación, lanza un apasionado discurso al público y miente diciendo que el gobierno ha accedido a apoyarles. La gente le cree y como si todo estuviera preparado aparece Ludendorff. Ludendorff obra su magia y los líderes de Baviera acceden a unirse a ellos. El golpe nazi cobra nuevas fuerzas. En las calles, la unidad de Romy Himmler toma el control del Ministerio de la Guerra y en Múnich algunas unidades del ejército y la policía se unen al levantamiento. Parece que el golpe puede triunfar.
Hitler decide dejar a Goering y Ludendorff en la cervecería para comprobar cómo le va a Rom. Hitler se dirige a las barricadas, donde encuentra a Rom. Entonces le abraza y le dice: hemos ganado. Ya se está formando el nuevo gobierno del Reich. En la Burger Braukeller el ambiente está más relajado. Pero mientras Goering invita a beber a sus hombres, Ludendorff comete un grave error. Kahr convence a Ludendorff para que le deje marchar. Ludendorff le dijo: deme su palabra de que no se echará atrás. Von Kahr asegura a Ludendorff que no les traicionará. Pasa por delante de los hombres bebidos de Goering y se marcha. En otra cervecería de la ciudad, Dietrich Eckart, el antiguo mentor de Hitler, ignora que se está produciendo el putsch. Está claro que Eckart ha sido expulsado del círculo de confianza de Hitler. No sabe nada del golpe hasta que le llaman después de la medianoche. Recibe una llamada de un colega que le dice: ¿dónde estabas? Mira lo que ha ocurrido. La fiesta ha terminado. Cuando informan a Eckart de que han dejado marchar a von Kahr, ve de inmediato el peligro. Sabe que von Kahr no es de fiar y exclama: nos ha traicionado. Eckart no se equivoca. Sin perder un momento, von Kahr saca el ejército a la calle. En un instante todo se pone en contra de los nazis. Cuando amanece al día siguiente, Goering y el resto de sus colegas no saben qué hacer. Esa misma mañana Eckart se dirige a la sede del partido nazi. Las tropas de las SA corean el grito de guerra que él acuñó: Alemania despierta. Pero el hombre que puso todo aquello en movimiento se ha quedado fuera. Entonces llega su antiguo pupilo. El coche de Hitler se detiene bruscamente delante de Eckart. Y Hitler le lanza una mirada furibunda y le dice: sube al coche de atrás y sígueme. Fueron las últimas palabras que se dirigieron. En un intento de reactivar el golpe, Ludendorff toma la iniciativa. Ludendorff reacciona y dice: ¡hay que marchar! Los nazis marchan hacia el centro de Múnich en una última jugada a la desesperada. Goering, Hitler y Ludendorff, todos a la cabeza. Entrelazan los brazos. Pero los están esperando. Goering recibe un disparo en una pierna. Goering está herido. No puede andar, pero puede arrastrarse. Están atrapados en una calle estrecha. Es un caos absoluto. Los nazis han sido derrotados. Tienen que escapar. En el enfrentamiento mueren 16 nazis y muchos resultan heridos. Hitler a duras penas burla a la muerte. Si la bala hubiera pasado unos centímetros más a la derecha, la historia sería diferente. Eckart ve cómo el hombre al que señaló como el grande huye para salvar la vida. El golpe ha sido un completo desastre. Herido y perseguido, Goering se escapa a Austria. Sus sueños de gloria se han hecho pedazos. Rudolf Hess también huye a Austria, mientras que Himmler vuelve a casa de su madre. Todavía no es lo bastante importante para atraer la atención de las autoridades. Rom se entrega y es encarcelado con Hitler. El putsch fue un fracaso total. El grupo se ha roto, el partido se ha dispersado y el Führer está entre rejas. Nadie habría imaginado que aquellos hombres llegarían al poder, empujando al mundo a una sangrienta guerra.
pero han aprendido una valiosa lección. Este tipo de políticas revolucionarias no funcionaba. Había que subvertir la democracia haciéndose democrático. En los años siguientes, el fallido putsch se reinterpretó en el folclore nazi como una batalla triunfal. Se mitificó, y todos los que estuvieron allí aquel día aciago tienen un puesto garantizado en ese círculo de confianza de Hitler. El putsch crea una especie de vínculo de sangre entre los futuros dirigentes del Tercer Reich. Pero Dietrich Eckart no vivirá para ver el ascenso del Tercer Reich. Apenas 6 semanas después del golpe fallido, agoniza en un hospital. Años de excesos con el alcohol le han pasado factura. Sus últimas palabras son proféticas. Seguid a Hitler, bailará, pero soy yo quien toca la melodía. No lloréis por mí, porque he influido en la historia más que ningún alemán. Aquí tenemos al Eckart prototípico. Se presenta como el hombre que mueve los hilos, el auténtico arquitecto de la nueva Alemania que está por venir. La muerte de Eckart pone fin a ese dramático primer acto del movimiento nazi, pero su legado está ahí. Eckart no llegaría a verlo, pero al menos en público, Hitler siempre lo respetará casi como un miembro de su círculo de confianza. Dedicó el primer volumen de Mein Kampf a Eckart como padre espiritual del nacionalsocialismo. Eckart muere, pero sus ideas no mueren con él. Hitler y su círculo más próximo las pondrán en práctica y llevarán al mundo al borde de la destrucción. Pero el círculo de confianza de Hitler no está acabado.